Buenos días. Vamos a corregir las actividades que teníamos para hoy. Eran ya prácticamente las últimas actividades. Hoy vamos a hacer tres más y ya estaría el tema terminado. ¿Vale? Entonces, en el caso de estas tres de la página 275, que tenía que ver con volumen de conos y el volumen de cilindros. Bueno, pues empezamos en el ejercicio 20. Tenemos que calcular el volumen de un cilindro. Nos dan el radio y nos dan la altura, por lo tanto. Como esto, el volumen es el área de la base por la altura, sabiendo que el área de la base es un círculo, por lo tanto es pi por r al cuadrado, esto será pi por el radio al cuadrado por la altura y ya está, simplemente tenemos que sustituir el radio y la altura y nos quedan 37,70 metros cúbicos. En el ejercicio 22 tenemos que calcular el volumen de estos conos. Nos dan la generatriz que mide 15 metros y el radio de la base que mide 6 metros. Recordad que la generatriz es la línea, como quien dice, la hipotenusa de ese triángulo que forma, ese triángulo rectángulo que formaría el cono. Por lo tanto, si este triángulo rectángulo lo dibujamos aquí fuera, vemos que tenemos la hipotenusa, un cateto y nos falta el otro cateto que correspondería con la altura del cono. La altura la necesitamos porque aquí en la fórmula tenemos que poner la altura, ¿vale? Entonces, por eso necesitamos calcular ese cateto, o sea, a partir de la generatriz y el radio. Bueno, pues el cateto la altura del cono son 13,75. Simplemente sustituimos todo en la fórmula y nos dan 518,36 metros cúbicos. Muy importante que no olvidemos poner las unidades. En el apartado B de este mismo 22 tenemos que si la altura mide 12 milímetros, ahora nos dan la altura y nos dan la generatriz, pero no nos dan el radio. Como también el radio lo necesitamos para poder sustituir aquí en la fórmula, pues tendremos que calcular este cateto a partir de esta hipotenusa y a partir de este cateto. Ese radio son 9 milímetros, lo sustituimos aquí, sustituimos la altura que nos dan y calculamos todo, 1017,88 milímetros cúbicos. En el 23 tenemos que en un pozo cilíndrico de 2 metros de diámetro y 10 metros de profundidad, pues nos preguntan cuánta agua cabría. Pues simplemente tenemos nos dan el diámetro, por lo tanto lo que necesitamos saber es el radio. Dividimos el diámetro entre 2, ya tengo el radio, la altura y ya está. Sustituimos en la fórmula, pi por el radio al cuadrado y por la altura y calculamos el volumen. Nos sale 31,42 metros cúbicos, como es agua, y nos preguntan cuánta agua cabría, pues lo podremos calcular en metros cúbicos, en litros, como queráis. Recordad que los metros cúbicos se podían pasar a decímetros cúbicos y un decímetro cúbico es igual a un litro. Para pasar de metros cúbicos a decímetros cúbicos, como está hacia la derecha, tenemos que mover la coma 3 posiciones, porque va de 1000 en 1000. Por eso he movido la coma de aquí, 1, 2 y 3, y la coma está ahora detrás del 0. 31.420 litros nos cabrían en ese pozo. Después teníamos que hacer las de la página 279, tratando de aquí del 55 al 59. ¿Vale? Os he señalado aquí los que considero de máximo, pues para que los tengáis en cuenta. Calcular la altura de un cilindro, nos dan el volumen y nos dan el radio. Bueno, pues como veis es realizar una ecuación, sustituir los valores en el volumen, en la R sería el radio que nos dan aquí y la H es nuestra incógnita. Por lo tanto, simplemente vamos a ir sustituyéndolo todo. Tengo esto de volumen, tengo esto que lo que he hecho es calcular ya todo esto de aquí, 6 al cuadrado por pi y multiplicarlo por x. Luego, esto que está multiplicando la x pasará dividiendo, por eso sale aquí dividiendo, y nos dan al final que mide 30 centímetros de altura. En el 56 nos dan el radio de la base de un cono, que es 4, y la generatriz, que es 15. Este otra vez, igual que el 21 me parece, o 22. A partir de esta fórmula, o esta fórmula del cono, más directamente, el radio lo tenemos, pero no tenemos la altura. Para calcular la altura, teorema de Pitágoras, tenemos un cateto, tenemos una hipotenusa y calculamos el otro cateto y nos da 14,46. Eso es la altura que ponemos aquí. Por lo tanto,
nos da el volumen 242,28. Este 57 también lo considero de máximo y dice cuál es el radio de un cono de este volumen si su altura son 6 metros. Pues en este caso tenemos que sustituir también todos los datos que tenemos y hay uno que desconocemos. Por lo tanto, lo que desconocemos es el radio, que por eso pongo aquí la X en el radio. Todo lo demás lo conozco, que es el volumen, que es la altura, el pi y el 3. Entonces, lo que voy haciendo es despejar la x cuadrada, bueno, hasta que me queda solo el valor de x, ¿vale? Vamos paso a paso. El 3 estaba dividiendo, lo paso multiplicando. Eso hago aquí. Este pi y este 6 lo he multiplicado aquí, ¿vale? 18,88 para pasarlo dividiendo. Podría haber puesto aquí directamente 6pi o pi por 6, ¿vale? Es lo mismo, es esto de aquí. Pero bueno, como el orden de los factores del resultado, los he colocado así y los he agrupado. Ahora ya una vez que tengo esto, me da que esto es x al cuadrado, ¿no? Pues ahora tengo que hacer este división, 108, y ya para calcular el valor de x, porque 108 es lo que vale x al cuadrado, para calcular el valor de x hago la raíz. Me da 10,39. Por lo tanto, significa que el radio mide 10,39 metros. Y el 58 tenemos que calcular el volumen de estas esferas, ¿vale? El C os lo puse como, os lo he puesto aquí, aunque os dije que no teníais que hacerlo, ¿vale? Este no había que hacerlo, pero bueno, lo tenéis aquí, que es un ejercicio también de máximos, que bueno, no hace falta hacer, pero porque hay que andar despejando también el valor del radio y aquí ya tenéis hasta cosas al cubo, bueno, en fin, lo dejo ahí, ni lo explico. Pero el apartado A es simplemente sustituir en la fórmula el valor del radio y en este caso, como lo que nos dan es el diámetro, primero calculamos el radio dividiendo el diámetro entre 2 y después sustituimos el radio en la fórmula y nos dan el volumen de esa esfera. Y por último, el 59, que era el último que teníamos, tenemos 5 centímetros cúbicos de agua en un recipiente cilíndrico de 2 centímetros de radio y nos preguntan la altura. Pues lo mismo, ¿vale? En cuanto tenemos una incógnita por aquí en medio, en vez de aquí en el volumen, que sería lo que es sustituir meramente, os lo considero de base. Bueno, pues entonces simplemente sustituimos el radio que conocemos, sustituimos el volumen que conocemos y la incógnita es la altura h. La vamos a poner con x, calculo esto, hasta aquí, lo paso dividiendo debajo del 5, me da aquí y eso da 0,4 centímetros. ¿Qué altura alcanzará? Por lo tanto, perdón, estos son centímetros. La altura que alcanzará son 0,4 centímetros. Muy bien. Ahora vamos a hacer los ejercicios 42, 45 y 47. ¿Vale? A continuación os voy poniendo la corrección, pero primero quiero que lo vayáis intentando, porque no tiene mucha historia. En el 42 tenéis que calcular el volumen de un cubo de 2 metros de arista. Os recuerdo que un cubo no hace falta que nos den más datos porque tiene todos los lados iguales. Este lado y este lado. Y por eso, con que os haya dado que esto viene de 2 metros de arista, es más que suficiente. ¿Queréis hacerlo por la fórmula? Lo podéis hacer por la fórmula. Si queréis hacerlo directamente, sabiendo que estos se pueden agrupar directamente sin sustituir en la fórmula, como os expliqué en el otro ejercicio del cubo que hemos hecho, pues directamente. De las dos maneras da el mismo resultado. Luego tenéis que hacer el 45, que tenéis que calcular el volumen de una pirámide pentagonal, es decir, se trata de una pirámide de base pentagonal. Entonces aquí lo que tenemos es un pentágono, ¿vale? Y la pirámide correspondiente, claro. Vale. Entonces dicen que la apotema de la base mide 12 centímetros. Nos dan la apotema. El lado de la base mide 8,72. Nos dan el lado también. Y la altura de la pirámide también nos la dan, que es esta altura de aquí. También nos la dan. Por lo tanto, no hay que hacer mucho. ¿Por qué? Porque el volumen es el área de la base
multiplicado por la altura y partido por 3. Como el área de la base es un pentágono regular que es perímetro por apotema partido por 2, podéis calcular el perímetro a partir del lado este que nos dan aquí. La apotema también nos la dan, no tenéis que calcular nada. Y la altura de la pirámide también nos la dan para sustituirla aquí. Por lo tanto, ya tenéis calculado el volumen. Y por último, vamos a hacer el ejercicio 47. Tenéis que calcular el volumen de un prisma de 40 centímetros de altura, cuya base es un triángulo equilátero de 25 centímetros de arista. Por lo tanto, vamos a ver. Se trata de un prisma de 40 centímetros de altura. La base es un triángulo equilátero. ¿Vale? Imaginad que eso sería el triángulo equilátero de 25 centímetros de arista. Por lo tanto, como el volumen es el área de la base multiplicado por la altura, el área de la base tenéis que calcularla como un triángulo. Base por altura partido por 2. Pero tened cuidado porque al ser un triángulo equilátero solo nos están dando esto, esto y esto. Para calcular este área tengo que calcular esta altura a través de Pitágoras. Dividiendo esta en 2, esta es la hipotenusa y calculando este cateto. ¿Vale? Bueno, pues esas son las 3 actividades que tenemos que hacer y ahora vamos a ver la corrección una vez que las hayáis terminado. En el ejercicio 42, que os decía, calcular el volumen de un cubo de 2 metros de arista, pues como veis, muy simple, solo tenéis que poner L al cubo. Que si no os acordáis, pues área de la base por la altura, el área de la base es lado al cuadrado, por la altura que es lado, pues lado al cubo, ¿vale? De ahí sale. No es que me estoy inventando nada nuevo. Calcular el volumen de una pirámide pentagonal, pues como os decía, el área de la base la tenéis aquí, perímetro por apotema partido por 2. Como está todo, nos lo dan todo, el perímetro, porque es 8,72 por 5 lados que tiene. La apotema nos la dan y el 2. Eso es la área de la base, lo multiplicamos por la altura de la pirámide y lo dividimos entre 3. Ese es el volumen. Y por último, ya el volumen de un prisma de 40 centímetros de altura, tenemos que calcular el área de la base, que es lo más complicado tampoco, pero bueno, tenemos la base de un triángulo, la base es un triángulo y no tenemos su altura. Su altura la tenemos que calcular por Pitágoras y tenemos 21,65 centímetros de altura del triángulo. Por lo tanto, el área de la base será 25 que tiene de lado, 21,65 que tiene de altura. Esto es en centímetros cuadrados, el área de la base de ese triángulo. Y el volumen es el área de la base multiplicado por la altura del prisma. Por lo tanto, 10.825 centímetros cúbicos. Pues esto es todo lo que teníamos para hoy, lo que tendremos que hacer en el día de hoy y repasar de cara al examen de mañana. Pues nada más, un saludo.